sientes que ya no puedes más. Buscas la fuerza para continuar. Con fe todo va a cambiar. Escucha MFDD. Mi fuerza es Dios. Mi fuerza es Dios. MFD, mi fuerza es Dios. En la antigüedad, cuando el pueblo de Dios se quería acercar a Dios, tenían un intercesor, un sumo sacerdote. Hoy vamos a tocar uno de los temas más apasionantes para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos el privilegio de podernos acercar a través de la oración. Amén. Este tema es tan importante y pienso de que cuando Moisés recibió la orden de Dios de crear el tabernáculo, era como un salón gigante dividido en 3 áreas. Y hoy el tema estará basado en el nivel de la oración. Amén. Sabemos que todos tenemos esa oportunidad de poder orar y clamar al Padre, pero esto nos da muestra y queremos llevarlos a todos para que esto nos muestra de que esos niveles que en el tabernáculo había, en el día de hoy nuestra oración, también es importante saber en qué nivel estamos. Además de que es bien poderoso porque es la sombra y figura de lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Entonces este tema es apasionante porque vamos a poder descubrir en qué nivel estamos en la oración. Amén. La palabra del Señor en Hebreos 10, del 19 al 20, que es el versículo donde estaremos ahora meditando y en el cual esta charla queremos enfocarla en cómo nuestra oración puede tener diferentes niveles. Dice la palabra en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí el autor de Hebreos está hablando sobre que podemos entrar al lugar santísimo. Cuando el tabernáculo se construyó, amor, habían 3 niveles. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el autor está diciendo que por Cristo ya tenemos esa entrada directa al lugar santísimo, o sea, a la presencia del Señor, que es donde todos anhelamos poder estar cada vez que oramos y clamamos. Pero vemos que en el atrio, en el tabernáculo había 3 niveles y sentimos que cuando oramos podemos llegar como en ese tipo de niveles porque a veces que oramos y como que nuestra oración se queda ahí, o tal vez sentimos que oramos y como que Dios no nos escucha, o tal vez sentimos que, bueno, ¿qué pasa? Que siento como que no a mí me ha pasado muchas veces. Sí, pero a mí lo que me pasa a veces, o casi siempre, yo creo que es que cuando vamos a introducirnos a orar, siempre estamos como distraídos, exacto. O comenzamos a pensar en otras cosas, o sea, como que nos cuesta atravesar, ¿verdad? Ese obstáculo que siempre el enemigo va a querer colocar para que nosotros no intimemos con el Padre. Amén. Entonces, una vez que ya lo atravesamos, sentimos que estamos en la gloria y no queremos parar. Bueno, yo soy intercesora, a mí me pasa, entonces sí sé que es así. Sí, y cuando vemos en la palabra del Señor lo que el sumo sacerdote hacía en el atrio, hacía ciertos como pasos o ciertas ordenanzas que Dios le dio para que el siguiente lugar que siguiera tenía también como algo mucho más profundo, pero no podía entrar al lugar santo sin haber entrado primero en el atrio. Entonces el primer nivel que estamos ahora, vamos a revisar ese nivel que es el atrio, y está en Éxodo 27, 9 y 18. El atrio era la parte exterior y allí estaba el altar de sacrificio y la fuente de bronce. En este lugar era donde traían todos los corderitos, los sacrificaban, el derramamiento de sangre. Pero cuando estamos aquí orando nosotros y entramos al atrio, pienso que esto lo podemos relacionar con que nuestra humanidad, ¿verdad? Con nuestra humanidad. Cuando oramos por nuestras necesidades cotidianas, los problemas materiales, el trabajo, el dinero o asuntos terrenales. Y es verdad, porque a veces uno quiere es como irse a desahogar con Dios, a ir a pedirle a Dios en la necesidad en la que uno está o en la petición que uno tiene, ¿no? Entonces sí creo que es así, que de verdad que este primer nivel del atrio viene siendo como relacionado con nuestra humanidad.
¿no? Sí, y sabemos de que Dios es nuestro Padre. Mateo 6:32 dice, porque vuestro Padre Celestial, Él sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, no está mal que en tu oración tú te derrames en tus peticiones personales. Dios sabe y conoce que tenemos necesidad cada día, pero el atrio o el primer nivel no es el destino en el cual queremos llegar, es tal vez el inicio. Y no podemos avanzar sin primero rendir nuestra voluntad en este primer nivel, ¿no? Sí, y vemos de que Gálatas 5:24 nos da algo poderosísimo y es, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es. Cuando vemos que el sumo sacerdote en esta área del tabernáculo, él sacrificaba los animalitos, holocaustos, los corderitos, las palomas, lo que la gente llevara para expiar su pecado, era el derramamiento de sangre, la carne moría. Sí. Y aquí es donde nosotros tenemos también que morir. Claro. Ya Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Este es el lugar donde pienso que todos tenemos que, Señor, si he pecado, si he fallado, perdónanos, límpiame, ya, porque no, como tú decías, no podemos avanzar al siguiente nivel si estamos sucios, si estamos en un momento, tal vez, como tú decías, tal vez distraídos. Es que yo pienso que el solo hecho de tener esa decisión, por decirlo así, de ir ante un ser superior, es rendir nuestra voluntad, es reconocer que hay alguien supremo, que hay un Dios o alguien supremo al que nosotros tenemos que rendirle, porque realmente tú adoras y buscas y te postras y reconoces tu humanidad delante de alguien más grande que tú. Y sabemos de que muchas veces hemos escuchado que la oración dice es hablar con Dios. Amén, la oración es hablar con Dios, pero pienso que es un proceso donde cada momento que yo hablo con Dios, debo acercarme más a Él. Y también podemos, lo pienso así porque yo lo hago, pienso que podemos ser intencionales en podernos ayudar con cosas. Por ejemplo, ¿qué nos puede facilitar el que no nos distraigamos tan fácil? Ahora, yo sé que van a haber momentos en que no va a haber tiempo de esto porque tu alma va a estar tan desesperada o simplemente vas a querer solo buscar a Dios, que a lo mejor es una de esas oraciones SOS donde no tienes tiempo ni siquiera para saber si vas a ir a un lugar especial, si vas a poner una instrumental o algo así, pero pienso que sí es como algo bonito y se puede tomar como un hábito propiciar el momento. El momento, ¿no? El ambiente. Exacto, como ¿cómo se dice? Como sí, ambientar, ¿verdad? Ambientar el lugar donde tú vas a estar, el espacio. Y eso ayuda bastante. Sí, es propicio porque tú estás provocando ese momento. Entonces estás quitando esos distractorios que el enemigo siempre va a querer, como que el celular suene, como que te toquen la puerta, como que el calor. Entonces es como ser propicios y poner todo para que tú puedas más fácil llegar a ese momento y rendir tu corazón a ese ser superior, porque ahí estamos muriendo a nuestra carne, a nuestro deseo. Estamos como que bloqueando todo eso que a lo mejor tenemos que hacer, el tiempo. No, ahí es donde estamos como muriendo, como dando nuestro sacrificio al Señor y diciendo, Señor, esto es más importante que cualquier otra cosa. Y por eso Jesús también lo decía, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Eso es preparar el ambiente. Exacto. Muchas veces también nos ha pasado de que yo a mi esposa le he dicho, mi amor, pero yo estoy conectado con el Señor todo el día. Y sí, yo puedo estar pensando en Dios todo el día, pero una cosa es tener al Señor conmigo cuando estoy meditando tal vez, pero otra cosa es tener esa intimidad. Ese cuarto cerrado, ese lugar propicio para que tú derrames tu corazón. Entonces muchas personas, me incluyo, porque hemos orado de esa manera, que nos quedamos en el atrio, en el momento de las necesidades personales. Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, dame. O sea, esas oraciones de todas oraciones, pero hay algo más. O sea, ese no es el destino en el cual debemos llegar. Ahí entramos al segundo nivel. Cuando ya estamos en ese ambiente propicio, como tú decías, rindiendo amor, nuestro ser, reconociendo la grandeza de nuestro Padre, de ese ser superior. Viene del lugar santo. Entonces ya cuando el sacerdote sacrificaba los animalitos, el holocausto, ya podía entrar al siguiente nivel, que era el lugar santo. ¿Okay? Y aquí es donde viene también
nuestra entrega para que nuestras luchas internas, orar por nuestras familias, orar por nuestro crecimiento espiritual, orar por las necesidades del alma. Una cosa es orar por las cosas materiales y otra cosa es orar para que Dios haga algo en mi interior. Sí, sí, porque es que yo pienso que a medida que van pasando los años y uno va conociendo más y va intimando más con Dios, estos niveles van siendo más fácil de poderlos hacer, porque tú vas como disciplinándote, vas como una disciplina, buscando cada día más no agradarte a ti, porque déjenme decirles, yo soy intercesora y amo orar, pero hay momentos donde me cuesta pasar esas barreras, pasar esos niveles, pero una vez que uno los pase y se sumerja en esa presencia de Dios, es poderoso. Es poderoso porque el segundo nivel habla del lugar santo y es donde, como decía mi esposo, son esas luchas internas de tu alma, es rendir tu pecado, es reconocer que estás quizás haciendo las cosas a tu manera y no a la manera de Dios, estás pidiendo por tus necesidades, estás como muriendo, ¿verdad? A eso que nosotros siempre queremos, que es yo. Entonces, yo creo que cada vez el Espíritu Santo es vital en la oración, porque dice la palabra que no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Entonces... Y aquí la palabra del Señor dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mira. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, es el que nos ilumina, el que nos limpia. Dice la palabra que en esta área habían 3 elementos. En el lugar santo estaba el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso. El candelero significa lo del Espíritu. Entonces ya estamos orando para que Dios ilumine nuestra vida. Ya no estamos orando por pan, por pan físico, sino por luz en nuestras vidas. Amén. Para que Dios sea haciendo esa obra en nuestra vida. Siempre debemos orar para que Dios termine de hacer esa obra en nuestra vida. Todos los días tenemos que ir para que Dios nos cambie, para que Dios nos ayude a menguar, para que Él sea creciendo día a día. Dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí es donde la palabra se hace una luz, es el que nos ilumina el camino por donde debemos hablar. Y a medida que uno está orando, como tú decías, amor, está el propicio, todo el ambiente, pero también hay una parte especial en la oración que es la palabra. La palabra es la que nos ilumina, nos guía, nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Muchas veces en nuestro día a día, las crisis o los problemas, como quiera llamarlo, nos hace tambalear un poquito en lo que tal vez Dios nos ha mostrado. Pero pienso que si estamos cimentados en la palabra, si estamos cimentados en la fe, en lo que Dios ha puesto, la oración es parte de esa fortaleza. La oración hace que nuestra fe se fortalezca. Muchas veces queremos de alguna manera tener fe a la fuerza, pero la oración es parte de lo que nos ayuda a acercarnos a Dios. Si tú ves en el pueblo de Israel, esto era que lo hacían una vez al año. O sea, no cualquiera podía entrar en la presencia del Señor. Y hoy todos tenemos esa entrada directa al Padre. Pero pienso que hay niveles. Hay niveles de cómo acercarnos a Dios. Reitero, he orado donde a veces tal vez me he quedado en el atrio. No he profundizado. Yo creo que a todos no le he dicho al Señor, quiero más de ti. Si no, Señora, yo me con esto, pero ¿y dónde está la parte, Señor? Quiero más de ti. Quiero que cambies mi vida. Quiero que renueves mi vida. Entonces, todo es un proceso y este lugar santo es algo donde tenemos que saber que nuestra oración va a subir al cielo. Y el Salmo 141 dice, subo mi oración delante de ti como el incienso. O sea, nuestra oración es como una ofrenda para Dios también. Algo grato que Él reciba de parte de nosotros. La alabanza, la adoración. Entonces, a medida que vamos haciendo esto en la oración, como tú decías, esa disciplina se nos vuelve algo... Un hábito. Y que habrá momentos, los va a haber, que no vamos a querer orar. Pero la carne es la que no quiere orar. El espíritu está siempre dispuesto. La carne no. Entonces pienso que también entra esa parte de nuestra voluntad de decir, no carne. Yo o te obligo a que adores al Señor, a tu Dios, a que busques a Dios, porque la carne no va a querer vigilar, la carne no va a querer madrugar a buscar a Dios. No, el espíritu sí, pero la carne es la que a veces nos gana.
Sí, y algo también que podemos hacer es comenzar a leer los salmos cuando vamos a orar, porque comenzamos a preparar nuestro espíritu, entonces comenzamos a conectarnos más con el Espíritu de Dios. Entonces, a medida que uno va leyendo un salmo de adoración, alma mía, alaba a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, entraré por tus atrios con acción de gracias, con alabanza. A medida que tú vas también leyendo quizás un salmo de adoración, de alabanza, esto también te ayuda a más fácil conectar. Digo, para las personas que de pronto les cuesta al principio o están apenas comenzando a tener este hábito. Yo creo que lo que uno más alimenta, como decíamos en el podcast pasado, eso es lo que más se va a reflejar, entonces, o lo que más fuerte se va a volver, más bien. Entonces yo creo que cuando uno comienza a alimentar más esta parte espiritual, va a ser menos difícil, va a ser inclusive, yo me atrevería a decir que hasta después más deseoso. Me ha pasado y yo le he contado a mi esposo que a veces por X o Y motivo no he podido tener como mi tiempo como quisiera con Dios, y yo siento como mi espíritu está anhelando poder conectarse en esa intimidad, y no hablo de estar conectada siempre, porque siempre estoy hablando con el Espíritu Santo, pero es en ese tiempo donde yo puedo cerrar mis ojos y puedo comenzar a intimar con Dios y puedo comenzar a decirle cómo lo que lo adoro, lo que lo amo, no solamente en estas peticiones y en esto que siempre vamos a pedirle a Dios, sino como agradecerle por lo que somos en Él, ¿verdad? Entonces, no, aquí me quedo, te doy la palabra a ti para que sigas, porque yo sé que es apasionante este tema para mí. No, y sí. La palabra del Señor nos dice que cada vez que nos acercamos a Dios, esto es como una transformación dentro de nosotros. La palabra del Señor dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. La oración nos ayuda a cambiar, la oración nos ayuda a ser transformados, la oración nos ayuda a que seamos como Dios quiere que seamos. No podemos acercarnos a Dios sin orar. No pretendas que Dios cumpla tu propósito en ti si tú no buscas a Dios. Ya, y como ahorita que estábamos hablando, cuando el sumo sacerdote hacía esto cada año, o sea, era una vez al año. ¿Ustedes se imaginan hoy en día decir, no puedes acercarte a Dios sino una vez al año? Ahí sí anhelaríamos poder tener los tiempos que tenemos hoy. Y esta persona tenía que hacerlo una vez al año y tenía que hacer ese proceso del atrio, otra cosa en el lugar santo, pero dentro de esto, que es un tema profundo sobre que cada cosa que hacían tenía un significado. Y extenso también. Y extenso. Y en el lugar santo, entonces ya no es un lugar de petición, es un lugar de comunión, es un lugar de renovación, es un lugar donde nosotros anhelamos y debemos cambiar. Entonces la oración, vemos de que ya vamos con dos niveles. El atrio, que es donde iniciamos, vamos al lugar santo. Ahora vamos al lugar santísimo, que es donde habita la presencia de Dios. Es lo más sublime, yo podría decir. Nos ha pasado a los dos. Creo que la otra vez, en un tiempo de adoración, mi esposo estaba ministrando y comenzamos a adorar a Dios y comenzamos a orar. Y son esos momentos donde ya tú traspasas ese atrio, donde ya has rendido tu humanidad, donde ya has traspasado eso que te impide, ¿no? Y estás como en esa lucha, pero finalmente te sueltas y llegas a ese lugar santo, y después de que ya pides y todo, entras a esa gloria de Dios. Y yo los invito que si ustedes no han experimentado esto, lo hagan. Porque cuando el Señor se manifiesta en un tiempo de adoración, de oración, tú no quieres salir de la gloria de Dios. No quieres salir. Es maravilloso, porque ahí tú ya no quieres pedir, tú ya has muerto, tú solamente quieres adorar la presencia de Dios y lo que el Padre ha hecho por ti a través de Jesús. Hace muchos años, una de las producciones de un salmista que admiro mucho, él decía en una de las producciones, decía, cuando tú entras a la presencia de Dios, no puedes salir igual. Y pienso que esa debe ser nuestra meta en cada oración que hagamos. Sé que hay oraciones que Dios escucha, sé que hay oraciones muy profundas, oraciones sinceras, tal vez de 1, 2,
3 minutos, 5 minutos, como tú decías, un SOS urgente, y Dios los escucha, claro que sí. Pero hay oraciones que tenemos que ser intencionales, donde esa presencia la anhelamos tanto que tenemos que pasar y como que esta carne se muera para poder entrar en ese lugar y donde la gloria de Dios se manifiesta. La palabra del Señor muestra algo cuando Moisés, dice la palabra que cuando Moisés vio cara a cara al Señor, que realmente vio su espalda, fue su gloria. Y fue tanta la gloria que Moisés tuvo que cuando bajó, esa gloria le reflejaba en él. No es que Moisés tuviera luz propia, no. La gloria de Dios se quedó tan impregnado en el cuerpo de Moisés que esa gloria impregnaba y él brillaba tanto que la gente tenía miedo y se cubría el rostro. Sí. ¿Cómo era la gloria del Señor sobre la vida de Moisés? Y eso tenemos que anhelarlo en esos tiempos. Ese lugar santísimo, que es el último lugar donde el sumo sacerdote entraba y era la única persona que podía entrar. Había gente que podía entrar en el atrio, el lugar santo, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y si estuviera pecado. Y les colocaban unas campanitas en los tobillos, porque si tenían algo de pecado, nadie podía entrar por él, porque si no también caían ahí fulminados. Los sacaban con es que es bien profundo, este tema, pero muy mira apasionante. cómo era de exigente la presencia de Dios antes, sí, claro. Y hoy, que tal vez mucha gente lo toma a la ligera, como que tal vez no valoran lo que Jesús hizo en la cruz, que rompió ese velo para que esa presencia saliera o pudiéramos entrar. Hoy en día mucha gente lo toma a la ligera y realmente es algo que cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que anhelar y aprender a decir, wow, la oración es algo vital. Orar, vivir sin orar es como vivir sin Dios. Sí. Es como si vivir pero no respirar, porque la oración es la que nos vivifica, la oración es la que nos hace respirar esa presencia de Dios. Y cuando uno ya está sumergido en la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo comienza a alinear tu oración a lo que el Padre desea. Yo no sé cómo explicar esto, pero es muy bonito porque a veces tú entras y cuando estás entrando tú no sabes qué orar. Pero cuando ya tú estás bien metido en la presencia de Dios, a ti te sobran las palabras. No solo estoy hablando de las peticiones, es bien importante porque el Señor también nos dice, buscad, pedid, bueno, llamad, y está muy bien porque esa parte yo la veo más como para peticiones, o cuando en Marcos 9 también hoy lo estaba estudiando, cuando Jesús hacía los milagros, que libertó a este hombre que tenía espíritu de sordera y era también mudo, bueno, y que los discípulos no pudieron, y Jesús de repente les dice, ¿no? Este género es con ayuno y oración. O sea, esa parte está muy bien, pero yo hablo es cuando ya tú estás tan sumergido en la presencia de Dios que el mismo Espíritu es el que pone esas palabras para tu adorar al Padre. A Dios. La adoración, aparte de la oración hay que tener un tiempo de adoración, pero aquí es donde entramos al lugar santísimo, porque el lugar santísimo es un lugar donde la intimidad es tan profunda. La palabra del Señor dice en Hebreos, acercado pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ya podemos entrar para como confiados. Estamos ahí con papá. Papá te quiere escuchar, papá te quiere abrazar, papá te quiere consolar, papá te quiere cambiar. Y aquí es un momento de intimidad, un momento de revelación, un momento donde los dones espirituales que Dios tiene para ti se te pueden revelar. Sí, claro. La palabra del Señor dice que Dios ha repartido dones a cada uno según como Él quiera hacerlo. Y aquí es donde tal vez tú puedes tener un don que ni te imaginas que tengas. Pero en estos momentos de intimidad es cuando Dios te muestra, te bautiza, te llena el Espíritu Santo y te muestra qué es lo que Él ha puesto en ti para que le sirvas a Él. Sí. O sea, es un momento donde se te puede revelar muchas cosas, un momento de revelación. Sí. La presencia de Dios es tan profunda, tan maravillosa, que aquí era donde Moisés podía escuchar la voz del Señor. Si vemos la palabra en el tabernáculo, bueno, en el sumo sacerdote cuando entraba, que era el arca del pacto, que era donde estaban los querubines cubriendo, aquí era donde ya el sacerdote intercedía por el perdón de los pecados del pueblo. Era la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Y miran que es lindo, es muy lindo poder estar en la presencia de Dios y salir y reflejar eso. Por eso Moisés dice que
La palabra de Dios que Él estuvo resplandeciente no sé cuánto tiempo, no lo recuerdo, pero así nos pasa a nosotros cuando salimos de la presencia de Dios. Por eso es que el Señor siempre nos manda que Él ama a los que temprano le buscan. Y no es temprano solo de hora, porque a veces interpretan este versículo como temprano Madrugar. de hora o madrugar, que es una bendición, lo es, porque poderse levantar a las 3 de la mañana, 6 de la mañana, buscar al Señor es maravilloso porque está todo en quietud. Es lo primero, los que buscan primero la presencia de Dios, los que antes de anteponer su día buscan al Señor. Y es porque dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Cuando nosotros buscamos la sabiduría, porque el versículo donde dice, me aman y me hallan los que temprano me buscan, están hablando de la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Dios. Jesús. Entonces vamos a poder reflejar al Señor en la circunstancia y en el día a día que vamos a tener. Entonces es más fácil cuando tú ya estás impregnado de la gloria de Dios y sales a batallar con el día a día. Tú vas a reflejar la gloria de Dios. Tú vas a ver los problemas así de pequeños, porque ya has estado con tu Dios Todopoderoso. Vemos que David, cuando el Señor estaba buscando rey para reemplazar a Saúl, él decía, quiero o estoy buscando a alguien conforme a mi corazón. Y David, a pesar de que era humano y también pues cometió errores, David siempre buscaba la presencia del Señor. Él decía en el Salmo 27:4, una cosa he mandado a Jehová, que esté yo en la casa todos los días de mi vida. David anhelaba estar todos los días buscando la presencia del Señor. Y es algo que tenemos que también que anhelar nosotros día a día, porque este es el final de que la carne se nos rinde y el Espíritu crece en nosotros. El Espíritu anhelaría siempre poder estar ya, como tú decías, amor, en la mañana, no solamente en la mañana, sino en cada proyecto, en cada cosa que hagamos, ponerlo delante del Señor, buscar al Señor para decir, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida, poner al Señor cada plan, cada trabajo, cada uno de tus sueños y anhelos. Y aquí es donde se cumple la promesa de que si tú lo haces, Él es el que enderezará. Y es bíblico. Tus veredas, Dice, pon delante de mí todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Tenme en cuenta en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas, tus sendas. Entonces yo digo, a veces también hay personas que dicen, ay, Dios no se mete en no sé qué. Yo en lo personal oro hasta por lo más mínimo y lo he aprendido no por ningún ser humano, es porque el mismo Espíritu Santo me dice, pero a ti ¿quién te dijo? Que yo no voy a estar en que si tú quieres comprar esto, yo te puedo guiar. Y a veces es muy común que hagamos las cosas a nuestra manera y no nos salen de la misma manera a como si le pedimos direccionamiento al Espíritu Santo de Dios. Sí tenemos un libre albedrío, pero yo aún ese libre albedrío se lo he puesto y se lo he rendido al Espíritu de Dios. Y muchas veces nos equivocamos, porque si cualquier tipo de decisión, sea la que sea, tal vez no tenemos a Dios en nuestra decisión, nos podemos equivocar. Así sea cosas mínimas. Pienso de que a eso se refiere el Señor. Pon al Señor en todos tus caminos. No en algunos, en todos. Y Él es el que te va a guiar, a llevar por el buen camino, porque los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. Y por último, yo creo que cuando nosotros vamos adentrándonos más a buscar la presencia de Dios, Él comienza a honrarte. Y esto también tú lo decías, es bíblico, porque cuando tú estás apartado en la intimidad, Él saca y honra eso en público, porque como tú también decías, nosotros recibimos en la intimidad esos dones, recibimos ese direccionamiento. Muchas veces yo he estado en oración en tanta intimidad y he podido tener ideas y se vienen cosas a mi mente que yo sé que no las podría tener si no tuviera en ese momento esa sintonía en la presencia de Dios. Y ahí es donde el Señor nos trae esas revelaciones. Amén. Nos trae esa paz, nos trae ese gozo, ¿no? Y hay momentos muy difíciles que a veces incluso no entendemos porque oramos por eso. Sí. Me explico. Cuando yo en la mañana siempre salgo de mi trabajo, los dos oramos. Ella siempre se levanta a orar por mí. Oramos, le entregamos a Dios el día antes de salir. Señor, guíanos, protégenos, guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada. Y si tu presencia, como la oración de Moisés, y si tu presencia no hay con nosotros, no nos saques de ese lugar. Me acuerdo que una vez
oramos y yo salí a mi trabajo, y cuando salí, Parqueadero. aquí la llanta estaba desinflada. Sí. Yo me frustré, realmente me enojé. Yo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué estaba...? Pero es porque tú eres muy responsable. Entonces Sí. él ya pensó en que iba a llegar tarde, en que sus jefes... Yo pensé en todo, pensé en las demás personas, pensé en mi trabajo, en lo que me estaban esperando Las la gente, personas. pero no pensé que tal vez Dios, esa último. oración que hicimos también era parte de la respuesta de Dios, porque Sí. no sabemos qué pudo haber pasado si yo hubiera salido. Entonces, pienso que esa clase de oraciones así y las respuestas que a veces no entendemos es como Dios actúa en nuestra vida. Pero cuando hay esa intimidad, pienso que ya uno tiene que tener quedarse quieto, conocer que Dios es Dios y decir, ok, pasó esto. Por tal vez algo por sería. algo, Romanos porque Dios- 8:28. Entonces, todas las cosas obran para bien a bien. los que somos hijos de Dios. Y yo recuerdo que ese día estaba tan frustrado que le dije, mi amor, acabamos de orar. Ajá. ¿Qué tal que Dios te esté librando de un accidente, de un robo, de algo? Y así es, ya cuando lo pienso de esa manera, ya mi Tu mentalidad perspectiva o cambia. perspectiva cambió totalmente, y tiene razón. Y cada vez que oramos en la mañana, yo ya tengo entendido que si pasa algo es porque Dios nos está guardando. Así es. Dios guarda de ti todos los días. Cuando tú oras en la mañana, cuando tú entregas tu salida, Dios Amén. guarda de ti. No tengas temor, no tengas miedo. Dios manda ángeles que te cuiden, que te guarden. Y así como tú vas a salir, vas a llegar con bien. Esa es una Amén. promesa de parte del Señor, porque lo dice en la palabra de que 1,000 y 10,000 1,000 caerán a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero más a nosotros no nos tocará. Amén. Entonces, la conclusión es, la pregunta es, no es si oramos, sé que todos oramos, hasta el incrédulo, hasta la persona más incrédula puede orar, puede pedirle al Señor, puede elevar una mirada al cielo, Señor, ayúdame. Pero no es la pregunta en sí que si oramos, sino en qué nivel estamos en la oración. O a qué nivel queremos llegar. ¿Te quieres quedar en los atrios? Ok. ¿Te quieres llegar al lugar santo o quieres disfrutar De la de presencia. ese banquete que Dios tiene para ti en el lugar santísimo? Exacto. Y ya no necesitamos esperar un año. Necesitamos es tener un corazón dispuesto y disponible para atravesar esos obstáculos y para poder llegar a ese lugar santísimo. Y a medida que más lo vamos haciendo, más se nos va facilitando. Es como un músculo. Tú vas Sí. al gimnasio al principio y te duele todo. A mí me dolía todo. Ya después es como que ya tu músculo coge fuerza. Así es. Así es en la presencia de Dios. Ya después tú no quieres salir. Hay gente que no quiere salir del gimnasio. A mí me pasa, yo no quiero salir de la oración. Yo fui una vez y no volví. Pero porque a ti no te gusta. Pero de todas formas yo pienso que es muy importante que seamos intencionales, porque Amén. la intencionalidad y la disciplina hace que se nos vuelva un hábito y que después ya cuando no lo hacemos, nuestro espíritu lo va a anhelar tanto, porque ya acuérdense que yo la otra vez les decía que es cuando el velo se rasgó, la presencia del Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros que nos comienza a decir, Amén. Así hey, es. necesito que vayas a intimar, porque ahí es donde nos fortalecemos para la batalla que estamos viviendo en este mundo tan caído. Amén. Así que, mis hermanos, no se queden solamente en el atrio buscando cosas materiales. No se queden solamente orando por tu familia o por el cambio espiritual. No, anhela estar en lo profundo con el Señor. Anhela estar en su presencia. ríos de agua Anhela viva. estar que Él te abrace, que Él te envuelva. Y las demás cosas, dice la palabra del Señor, Serán vendrá por añadidas. añadidura. Amén. Entonces, aprendamos, anhelamos a orar de esa manera, que pasemos del atrio, pasemos al lugar santo y por último en la presencia y nos gocemos en la presencia del Señor. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis Y me y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es algo que tenemos que aprender también en nuestra vida, anhelar y aprender a buscar al Señor de todo corazón, porque dice la palabra que lo encontraremos. Y cuando la gloria del Señor baja, mis hermanos, eso es algo maravilloso, que tú sientes como que no importa nada más, solamente su presencia. Por eso es que a veces cuando uno ya está como tan metido en esa presencia de Dios, uno lo único que quiere es que el Señor venga pronto. Amén. Porque estás tan sumergido que uno solo dice, Padre, solo quiero esto siempre. Y esto es una preparación
para lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Entonces, por la eternidad, estaremos hablando por toda la eternidad. Entonces, la oración es un proceso. La oración es un aquí nos proceso. estamos entrenando. Es un camino, es un camino. Ajá. El atrio es necesario. Es necesario llegar al atrio. El lugar santo es crecimiento. Es nuestro destino. Pero el lugar santísimo es el destino. Es el destino donde todos tenemos y debemos anhelar llegar siempre a la presencia de Creo Dios. que ahí encontramos nuestro verdadero propósito porque estamos aquí en la tierra. Porque muchas personas consideran que el éxito es lo que podamos obtener aquí materialmente o intelectualmente o bueno, algún sueño o algo. Pero cuando tú ya llegas a este destino y intimas de esta manera el lugar santísimo, tú puedes darte cuenta que tu éxito es encontrar tu verdadero propósito aquí. Aquí. Por eso Pablo y por La eso los tierra. apóstoles y todos los discípulos encontraron eso. Porque ellos, es más, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús siendo Dios, Él necesitaba apartarse. Y Orar. pasaban horas orando porque Él sabía que ahí se recargaba. Y me gustó lo que ese versículo se me había pasado. No quedarnos con la añadidura, busquemos al Señor, porque Amén. si nosotros buscamos al Padre, las añadiduras llegan y muchas personas buscan ese lugar santo, solo la añadidura, Así es. pero no se quedan con el que da todo, la añadidura y su presencia. No, y cuando vemos de que Dios responde las oraciones, muchas personas se enamoran de Dios en los atrios, en lo que Dios puede hacer Sí, por ellos. claro, en el milagro. Se enamoran en el milagro. Wow, Sí. Dios, gracias. Pero no muchos quieren seguir adelante, que es donde conocen a la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ni siquiera se las vas a tener que pedir, porque estás tan conectado con la presencia de Dios que Él sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Amén. Así que mis hermanos, esperamos que este tema, que es un tema, digo yo, importante, pero queremos hacerlo ameno para que lo podamos entender, porque este tema nos pasa a todos. Sí. La oración, sé que todos anhelamos poder orar a Dios, pero bueno, sabemos ahorita que hay niveles, que así como en el tabernáculo había tres niveles de acercamiento a Dios, pienso que ahora es igual. ¿En qué nivel estás tú? Espero que esto te motive a que tú llegues más profundo, que llegues al lugar santísimo, no te quedes en el atrio, en las cosas materiales, ni en el crecimiento espiritual, sino mucho más, en que tú conozcas a Dios. Entonces esperamos de que este tema haya sido de bendición para tu vida, ¿ok? Que medites en él y oramos en esta tarde para que Dios sea ayudándonos a todos, porque día a día debemos pedirle que nos ayude siempre a orar, a acercarnos más a Él para que nuestro yo mengue y que Él sea creciendo. Amén. Y el versículo que tú leíste, Gálatas 5:16, de andad en el Espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Cuando no tengas ganas de orar, ora más. Amén. Porque es cuando más necesitas entrar a la presencia de Dios. Y cuando estés entrando a la presencia de Dios, muchas veces el enemigo te puede susurrar que estás loca, que a quién le estás orando, que no. Y la palabra de Dios dice que cuando buscamos la presencia de Dios, tenemos que estar completamente seguros que le vamos a hallar a Dios, Amén. que le Así es. estamos orando a Él. Entonces, mi consejo, mi oración por ti hoy es esa. Trasciende. Porque vas a llegar a un nivel de oración donde la gloria de Dios va a ser tan poderosa sobre tu vida que no vas a querer dejar, no solamente de meditar, de estar en el atrio, en el lugar santo, sino que vas a querer llegar a las profundidades de la presencia de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, una vez más, gracias por Un estar acá. placer. Vamos a orar. Sí, Amor, amén. ¿ora tú? Claro que sí. Vamos a orar. Amado Jesús, Padre, Espíritu Santo, gracias por este tema que tú sabes que me apasiona. Creo que cada persona, Señor, tiene dones, ¿verdad? Tenemos lo que tú nos has puesto en nuestro corazón y creo que tú en mi corazón has puesto un deseo ferviente por estar en tu presencia, por interceder, pero sobre todo por intimar. Yo oro en esta hora, Señor, para que cada persona, Señor, que escuche este podcast de la oración, de los niveles de oración, trascienda y haga de su tiempo de oración un verdadero deleite y privilegio, Señor. Amén. Que la presencia de tu Espíritu Santo los envuelva tanto, Señor, que ellos puedan dar testimonio, no solamente aquí en los comentarios, sino a las personas que les rodean. Que sea tanta la gloria,
tuya, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre. Que la gente les pueda decir que te ves diferente. Porque quien te busca, Padre, no puede salir igual. Yo te doy gracias, Señor, porque en esta hora, Padre, ninguna mentira del infierno, de que no pueden orar, de que no saben orar, nada de esto, todo esto lo llevamos cautivo a la obediencia y a la autoridad de Cristo, Señor. Nuestros pensamientos son solo tuyos y nuestras oraciones van a ser como las de David. Queremos intimar, estar en tu templo cada día, Señor, porque queremos conocerte más y parecernos más a ti. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, porque sabemos, Señor, que ha nacido de tu corazón para enseñarle a cada persona, Señor, que escuche a cómo poderte buscar y a que te anhelen cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Que ese hermano lo esperamos dentro de 8 días, el jueves en MFD, Mi Fuerza es Dios Podcast. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye.